Buen día, mi nombre es Carlos Esquilardi, soy docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias y hoy día veremos dentro de la maestría de riego y drenaje de nuestra unidad académica la clase de evaluación de desempeño de los sistemas de riego presurizados. La idea es tratar de compartirles un menú de 5 pasos donde trataremos de ver el qué y el por qué tenemos que hacer la evaluación y el diagnóstico de un sistema de riego, luego ver las metodologías que se utilizan para ello, posteriormente veremos cuáles son todos los factores que impactan en la evaluación de ese desempeño, veremos un ejemplo caso práctico real de campo y para terminar explicaremos un poco las lecciones aprendidas que nuestro equipo de trabajo lleva realizando en el campo durante varios años y bueno, una experiencia interesante de más de 3.000 hectáreas evaluadas que nos permiten de alguna manera analizar y mostrar cómo es el componente y el uso tecnológico de esta tecnología para el riego. Bueno, vamos a comenzar digamos con la clase de hoy. Básicamente el riego, para entenderlo, tiene que ser un negocio económicamente sostenible para el productor. O sea, tiene que cubrir todos sus costos, tener un beneficio y eso mantenerse en el tiempo cuidando, digamos, el medio ambiente también. Por lo tanto, hay 3 objetivos que siempre tenemos que cumplir con cualquier método de riego cuando hacemos un diagnóstico de riego. Esto es como cuando uno va al médico. Uno se va a hacer un análisis y ve el análisis de colesterol, triglicéridos y demás. Nosotros vamos a ser los doctores del riego y vamos a hacer un análisis clínico. Ese análisis clínico vamos a dar una recomendación. Veremos si hay que cambiar la dieta, veremos si hay que tomar alguna medicación o ir directamente a la cirugía. Esa es la idea básicamente del diagnóstico de un sistema de riego. Y los 3 objetivos principales que vamos a analizar con ciertos indicadores como estos análisis médicos van a ser si el riego ha sido oportuno, si el riego ha sido suficiente y si ha sido uniforme. La gran mayoría de las metodologías se centran mucho en la uniformidad, en los sistemas de riego a presión. Nosotros intentamos en esta ponencia dar un poquito una visión más amplia y analizar todos los aspectos fundamentales que nos van a decir si realmente ese riego ha sido económicamente sostenible. Por eso es que en la siguiente diapositiva vamos a intentar explicar cuál es el qué y el por qué de este diagnóstico clínico de riego que pretendemos hacer. Van a ver que acá hay 3 indicadores, lo que es la uniformidad de distribución o de aplicación del agua, que sería el indicador central, el más fuerte, y que sobre ese están vinculados lo que es la eficiencia de aplicación y lo que es la eficiencia de almacenaje. En ese caso van a ver que todo está interrelacionado, pero hay que conocer que hay ciertos aspectos fundamentales que van a definir la calidad del desempeño de un sistema de riego, que van a ser esas 4 patas que ven ahí en esa mesa. Un proyecto de riego o una buena amortización y un buen desempeño de toda la tecnología de riego presurizado se sostiene en esas 4 patas, en el diseño agronómico, en el diseño hidráulico y la operación y el mantenimiento de las instalaciones que terminan por definir de manera importante la uniformidad de distribución de mi riego. Y van a ver que la eficiencia de aplicación es función de esta uniformidad y mi eficiencia de almacenaje es también función de esa uniformidad. Yo les dije que el riego debería ser oportuno, suficiente y uniforme. Uniforme lo vamos a ver a través de la uniformidad de distribución. Que el riego sea oportuno y que sea suficiente integran aspectos de estos 2 indicadores, la eficiencia de almacenaje y la eficiencia de aplicación. Iremos viendo en las diapositivas cómo se calculan estos indicadores. Siguiendo para adelante también veremos cómo interpretarlos y qué factores influyen en cada uno de ellos y cómo están interrelacionados. En la siguiente diapositiva trataremos de explicar básicamente los objetivos de este análisis clínico y la periodicidad o la frecuencia con la que nosotros debiéramos realizarlo en el campo. Por lo tanto, estos objetivos nosotros, como dijimos, el objetivo más fuerte es ver cuál ha sido la uniformidad de distribución del agua.
detectar problemas de funcionamiento, de operación y de mantenimiento de las instalaciones, comprobar el buen funcionamiento de todos los componentes de la instalación de un riego localizado y analizar los criterios de operación, cómo se está manejando y si ese manejo y mantenimiento es adecuado. Posteriormente, lo que trataremos de explicar es, bueno, cada cuánto yo tengo que hacer un diagnóstico clínico, una vez por año, 2 veces por año, para tratar de analizar el comportamiento de mi instalación de riego por goteo y detectar problemas o potencialidades críticas que pueden llegar a tener o traer problemas más grandes a futuro en el sistema de riego. Por eso, primeramente, este diagnóstico clínico es muy importante y sobre esto los productores no tienen, digamos, una realidad concreta de la importancia que tiene para realizarse en el terreno. Y lo primero sería realizar esto para certificar una instalación. Uno compra y instala un sistema de riego y necesita hacer una certificación, ver que realmente la empresa instaladora y la que vendió el sistema de riego ha dejado el sistema con adecuados indicadores de desempeño. Luego, al menos una vez al año, en el momento de mayor demanda del cultivo, para ver que el riego se esté ejecutando de manera adecuada y posteriormente cuando sospechemos que haya algún problema en las instalaciones para poder identificarlo, cuantificarlo y tomar las medidas correctivas para poder solucionarlo. Tenemos acá en la siguiente diapositiva una imagen de lo que es un esquema simplificado de un sistema de riego por goteo, donde vamos a tener un cabezal, que es el centro maestro, donde se le da presión, se filtra, se fertiliza y se controla o se mide el agua que va al campo. De ahí salen tuberías, que vamos a llamar como tuberías primarias, que llevan el agua a cada una de las válvulas de campo. Esas válvulas de campo son actuadores que permiten, con su apertura y cierre, regar una zona determinada en el campo. De la válvula sale una cañería, como ven ahí, que es una tubería secundaria o tubería terciaria, y de esa cañería están conectadas las mangueras o laterales, donde en su recorrido están insertos los goteros o emisores, que son los que realizan la descarga de agua en el terreno. Entonces, esta es mi paciente al que yo tengo que hacer el análisis clínico. Hemos repasado rápidamente los componentes de una instalación. Veremos en las siguientes diapositivas cuáles son las mediciones que hay que hacer y cómo hay que hacerlas para obtener todos estos indicadores y calificar el desempeño de mi método de riego. Entonces pasaremos a la próxima diapositiva para poder empezar a hacer entender cómo hacer este análisis clínico. Hay varias metodologías y estándares internacionales que nos ordenan y nos dan un criterio técnico sólido para poder hacer este diagnóstico. Y en esas podemos encontrar 3 metodologías que son las que más ampliamente se utilizan alrededor de todo el mundo. La primera es sobre la cual nosotros vamos a centrarnos, pero ampliando un poquito más su visión, que es la metodología de Merriam y Keller. Es una metodología, digamos, antigua, donde varios autores europeos y americanos han producido actualizaciones para darle más fortaleza. En el año 92, luego tenemos la metodología de la Asociación de Americanos Agrícolas del año 98, que es muy estadística. Hoy en día prácticamente se la desestima porque no permite ver con gran claridad el funcionamiento de todas las instalaciones. Y, digamos, otra metodología final o más nueva, que es de la Universidad de California, de San Luis Obispo. Es interesante, nosotros mostraremos al final un ejemplo aplicando algunas de estas metodologías, pero hoy nos vamos a centrar en la más utilizada, que es la metodología de Merriam y Keller. Sobre ese esquema de instalaciones que les mostraba, la idea es tener una serie de dispositivos mínimos como para poder medir ese análisis clínico que vamos a realizar. Por lo tanto, vamos a necesitar manómetros de glicerina, que tienen que tener graduaciones de 2, 4, 10 kilos por centímetros cuadrados para poder medir con precisión la presión a lo largo de toda la instalación. Probetas graduadas de 100 mililitros para conocer la descarga de los goteros o emisores en los sectores o válvulas de riego, cintas métricas, cronómetros y planillas de campo donde vamos a ir registrando toda la información para después analizarla, procesarla y poder calificar el desempeño de un riego presurizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Según la siguiente diapositiva,
Recuerden que nosotros el objetivo principal es buscar si nuestro riego fue oportuno, suficiente y uniforme. A mí me va a interesar como objetivo general que todo el agua que yo aplique quede en la zona radical del cultivo. Y ahí va a integrar un poquito lo que es la eficiencia de aplicación y lo que es la eficiencia de almacenaje. Que ese suelo se llene completamente a lo que nosotros denominamos capacidad de campo y que además el campo se riegue todo muy parejo, o sea, que sea uniforme. ¿Cómo voy a medir esos objetivos de aplicación del riego? Bueno, a través de indicadores, como con todos los materiales que yo les acabo de contar. Entonces, siguiendo para adelante con la clase de hoy, en la próxima diapositiva, vamos a ir viendo cómo poder medir en cada una de las válvulas de riego el desempeño del riego agrícola de los sistemas presurizados. Primero, hay que buscar la válvula crítica. ¿Cuál es la válvula que está más alejada del cabezal y que está en peores condiciones topográficas? Eso nos va a decir o nos va a identificar el sector de riego, todas las mangueras que están regadas por una válvula, que está en peores condiciones de funcionamiento. Está más exigido ese sector. Si hay un problema, en ese sector se va a magnificar. Por eso es que la metodología va al camino crítico, a la medición del camino crítico, a la válvula que trabajaría en peores condiciones, donde se magnificarían todos los problemas de los indicadores que nosotros queremos medir. Para ello la metodología nos dice que en esta zona que está regada por esta válvula debemos elegir 4 mangueras para hacer mediciones. La primera que está conectada más cercana a la válvula, 2 intermedias y la última o final. Sobre esas mangueras que están coloreadas aquí de color amarillo van a ver algunos puntitos pequeñitos de color rojo. En esos puntos de color rojo, dentro de cada manguera, vamos a tomar una medición de presión y de caudal al comienzo de la manguera, 2 puntos intermedios y 1 al final, tanto en la primera manguera como en las 2 intermedias como en la manguera final. Posteriormente vamos a tomar una medida de presión en la válvula para saber a qué presión operativa está trabajando esa válvula y una presión mínima en la tubería terciaria. Acá ven la tubería secundaria o terciaria que conecta las mangueras de riego. Aquí se toma otra medida para conocer la presión mínima de esa terciaria. Vamos a ver que hay distintas posiciones de esa tubería en el campo que nos va a hacer tomar una medida diferente o ubicar este manómetro en un lugar diferente. Pero ahora, para resumir esta filmina, tomamos 4 mangueras y tomamos 4 goteros en cada manguera y todos los goteros que riegan una planta. Por lo tanto, para un sector donde las mangueras son enteras, o sea, no están partidas, sino el lateral tiene una única dirección, vamos a tomar 16 medidas de caudales de los goteros, todos los goteros que van a regar una planta, y se hace un promedio del caudal del gotero que riega una planta, 16 presiones de esos goteros. Yo voy a tomar la presión al lado del gotero con un manómetro y una aguja para tener también dentro de cada una de las mangueras la presión que hay y relacionarla luego con el caudal que está erogando cada gotero, una presión de válvula como mostrábamos recién y una presión mínima de la terciaria. En este caso se encuentra el pie, que podría ser equivalente en este caso a la primera medida de presión del primer gotero de la última línea lateral. Esta es la medición típica de sistemas o de sectores con laterales enteros. En la próxima filmina lo que vamos a ver sería cómo se toman esas mediciones cuando las mangueras están partidas o los sectores tienen laterales partidos, que también es muy común encontrarse estas disposiciones de diseño en el terreno. En ese caso, fíjense, tenemos la válvula al medio y la tubería terciaria o secundaria al medio. También se eligen 4 mangueras, pero tenemos que tomar toda la relación de caudales y presiones que tiene ese sistema para poder hacer el diagnóstico clínico. Y entonces aquí tomamos la primera manguera, 2 intermedias y la manguera final para realizar la presión, las medidas de presión y de caudal. Dentro de cada manguera, fíjense que en vez de tomar 4 mediciones, ahora vamos a tomar 5 mediciones. Acá hay un puntito que está de más. De todas maneras, fíjense, sobre esta manguera vamos a tomar 5 puntos en vez de 4 como en los sectores enteros. Vamos a tomar un punto que esté cercano a la cañería
y un punto intermedio y un punto final hacia ambos lados de la cañería principal. Por lo tanto, vamos a tomar 26 goteros, 20 goteros dentro del área de una planta, 20 medidas de presiones, una medida de presión de válvula y una medida de presión mínima en la terciaria. Esos son los datos que tengo que hacer en la válvula crítica o tomar en la válvula crítica a campo para poder hacer un diagnóstico de desempeño centrándonos de manera principal en la uniformidad. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a explicar un poquito cómo es el criterio de esa presión mínima de las tuberías terciarias. Volviendo al esquema general de una instalación donde podemos tener muchas válvulas, imaginémonos que esta válvula, la que está aquí abajo, es la crítica, es la que está en una condición topográfica más desfavorable respecto al cabezal y es la que está más lejos respecto a las cañerías principales. Entonces ahí, imaginémonos que la topografía del terreno es prácticamente plana, donde no hay desnivel. Por lo tanto, la presión mínima de esta cañería se observará al final, por lo que ahí habrá que tomar la presión mínima de la terciaria. Cuando esta tubería va en contrapendiente, también la presión mínima se observa al final de la cañería. Y cuando la tubería va a favor de la pendiente, lo que se hace es, de la longitud total de esta cañería, a los 2/3 de esa longitud se toma una medida en el chicote de la manguera de riego para conocer cuál sería la presión que tendría la tubería terciaria a los 2/3 de su longitud, que en esta situación topográfica, en este punto se considera que encontramos la presión mínima. De esta manera hemos hecho una medición en la válvula crítica y hemos hecho solo una medición de presión mínima en el resto de las válvulas del sistema de riego. Eso nos va a permitir definir indicadores y calcular indicadores para poder calificar el desempeño del método de riego. En la próxima diapositiva empezaremos a desglosar el cálculo de estos indicadores y calificarlos para ver cómo está nuestra instalación y poder empezar a entender dónde están los problemas y cómo solucionarlos. Fíjense, acá tenemos los indicadores principales. Vamos a analizar lo que es la uniformidad de distribución de caudales. Fíjense que ahí la uniformidad de distribución es una relación entre el caudal del cuarto más perjudicado y el caudal medio. Recuerden que tenemos, en el caso de una válvula con laterales enteros, 16 medidas de caudales. Si nosotros buscamos el 25% más pequeñito, que son 4 datos, y hacemos el promedio de esos 4 datos, vamos a tener el Q25. El promedio de los 4 datos más pequeñitos de caudal medidos en esa válvula crítica. Luego, haciendo el promedio de los 16 emisores o goteros, vamos a tener el caudal medio. Esa relación del caudal del cuarto más perjudicado sobre el caudal medio medido en la válvula crítica nos va a dar la uniformidad de distribución del sistema. Posteriormente, lo que podemos calcular, si hemos medido al lado de cada uno de esos goteros la presión con un manómetro y una aguja, podemos calcular lo que se conoce como la uniformidad de distribución de presiones, donde de esos 16 goteros para un lateral entero, en este ejemplo, podemos ver cuál son las 4 presiones más pequeñitas y hacer un promedio, porque es el 25% de datos de los 16 totales que hemos tomado en esa subunidad. Luego lo dividimos por la presión media de las 16 presiones tomadas en los goteros y lo elevamos a un factor X. Ese factor X es una exponente de descarga del gotero. Eso está dentro de los catálogos de los goteros y eso hay que conocerlo. ¿Cuál es la curva de descarga del gotero? Donde existe una exponente K, una constante K y un exponente X. Por lo tanto, eso se toma digamos, del catálogo del gotero. Y luego vamos a conocer acá o calcular la uniformidad de distribución del turno de riego, donde acá sí entran las presiones medidas en las tuberías terciarias. Esta es la presión media de las tuberías terciarias, las presiones mínimas, y esta es la media mínima de las tuberías terciarias del cuarto más perjudicado. De esa manera también se eleva el exponente X y obtenemos un factor F. Esa uniformidad de distribución de turnos de riego sirve para conocer esta uniformidad, que es coeficiente de uniformidad o DU es lo mismo. Al multiplicar por ese factor F, vamos a obtener la uniformidad de todo el equipo de riego, porque está integrando
un solo dato de las otras válvulas del sistema que están trabajando también, pero que nos dicen cuál sería la uniformidad de todo el campo que se está regando. Bueno, para terminar, un poco los indicadores, la próxima filmina termina a poder calificar esos indicadores. Fíjense, acá tenemos lo que es el coeficiente de variación total de caudales, que es igual a la desviación estándar de los caudales medidos en las válvulas sobre el caudal medio. También hay otro indicador que se llama la uniformidad estadística del riego, que tiene en cuenta esta ecuación, 100 por 1 menos el coeficiente de variación total de caudales. Luego tenemos el coeficiente de variación total de presiones, que es lo mismo que el anterior, solo que toma las presiones. Y finalmente un indicador que nos dice el coeficiente de variación de caudales debida a la baja uniformidad de los goteros, que tiene en cuenta la raíz cuadrada del coeficiente de variación total de caudales, tiene en cuenta también el exponente de descarga del emisor y el coeficiente de variación de presiones. ¿Cómo integramos todos estos datos? Porque hemos calculado en el campo, hemos medido la descarga de los goteros, las presiones. Ahora hemos visto cómo podemos analizar esa información tomada a campo, pero la próxima diapositiva nos va a decir cómo podemos calificar y cuáles son los rangos aceptables que podemos encontrar de estos indicadores para ver si nuestras instalaciones están funcionando bien. Fíjense, acá tenemos los indicadores de desempeño, la uniformidad estadística en este punto y la uniformidad de distribución de varios autores. A nosotros nos gusta ser un poco más estricto con esta que está acá, donde generalmente, o esta que está, digamos, aquí, no solo estamos aplicando agua, sino también fertilizantes, entonces en este caso siempre tratamos de que los valores que obtengamos sean mayores del 90%. Bien, y aquí tenemos el coeficiente de variación total de caudales donde también están indicadas cuáles serían sus clasificaciones. Hay que tener en cuenta que también este coeficiente de variación según la emisión de los goteros, cuando ese valor es menor a 0,2, los goteros estarían obturados. Y cuando el coeficiente de variación de caudales es inadecuado y el coeficiente de variación de los emisores por cuestiones de obturación es menor a 0,2, hay que verificar cuáles de las dos causas son el problema. Por eso es que con el campo uno se da cuenta. Bueno, vamos a ir cerrando. Ya con esto tenemos una idea de los indicadores que se utilizan, los valores para calificar el desempeño del sistema de riego. Por lo tanto, en las próximas dos diapositivas terminaremos de ver los otros dos aspectos y cómo están relacionados estos indicadores. Demos un paso adelante. Nosotros dentro de la maestría entregamos a los alumnos también un programa que van a tener disponible para poder hacer todos estos cálculos. Siguiendo para adelante, vamos a ver un poco la interrelación de todos estos indicadores en la próxima diapositiva. Bueno, acá tenemos todos los aspectos que interfieren en que la uniformidad sea baja. Diferencias de descarga entre los goteros y diferencias del volumen aplicado en una planta. De la descarga en los goteros, como pueden ver, las bajas uniformidades pueden estar dadas por diferencia de presión, porque los goteros se han taponado por un mal mantenimiento, porque no son de buena calidad y tienen una variabilidad de descarga propia de la fabricación, y también porque podemos encontrar diferencias de suelo en el caso de los goteros enterrados. Diferencias de volúmenes aplicados a las plantas pueden estar dados por tener distintos goteros o marcas diferentes dentro de un mismo equipo de riego, diferencias de temperaturas que no son muy importantes en las mangueras, sí variaciones de marcos de plantación y descargas diferentes durante el arranque y el apagado del sistema de riego. Vamos a ver cómo se interrelacionan estos componentes con los indicadores. Ahí hay una serie de factores que integran de orden de mayor o menor importancia el impacto que pueden llegar a generar en la uniformidad, pero siguiendo para adelante, en la próxima diapositiva vamos a ver, para ya ir cerrando el tema, cómo se interrelacionan todos los indicadores entre sí, como les comentaba al comienzo, y cuáles son los factores que influyen en su cuantificación, para después poder calificarlo. Fíjense, acá la uniformidad de distribución depende o es función principalmente de la presión del emisor, de la variación de presión admisible dentro de esa válvula para regar con buena uniformidad, son temas de diseño,
de las características del emisor seleccionado, del coeficiente de variación de fabricación también del emisor y de la capacidad y el desempeño del sistema de filtrado. Por lo tanto, la uniformidad de aplicación depende básicamente de cuestiones de diseño y de mantenimiento. Ahora, la eficiencia de aplicación depende de todas esas características, pero además de la conductividad hidráulica del suelo, de la humedad que tenía el suelo antes del riego, del tiempo del riego y del intervalo de riego. Por lo tanto, la eficiencia de aplicación es función de la uniformidad y de la programación de riego. En la próxima filmina también veremos lo que podemos calcular la eficiencia de aplicación a través de la percolación profunda. Y como esto está interrelacionado, la uniformidad de distribución y según el déficit que tenemos, podemos calcular nosotros la percolación profunda, que es lo que ven acá en gris, y con esa percolación profunda calcular la eficiencia de aplicación. En la próxima filmina veremos, para terminar, lo que es la eficiencia de almacenaje. Esa eficiencia de almacenaje nos dice cómo ha estado el suelo con su humedad, antes, después del riego, y si yo estoy dentro de un rango de humedad objetivo, adecuado para la cosecha que yo quiero obtener. Acá solo mostrarles que se puede realizar con muestreos gravimétricos en el suelo durante la temporada o de manera permanente con un sensor colocado en un lugar estratégico, en esa válvula crítica, en los suelos que nosotros queramos monitorear. Ahí lo que van a ver es todo el tiempo de una temporada, desde que comienza hasta que termina, hasta después de la cosecha, y van a ver una franja que es de color celeste. Esa franja nos dice que por ahí tienen que estar los contenidos de humedad de nuestro suelo para garantizar una buena eficiencia de almacenaje y para alcanzar los objetivos productivos. Entonces, una manera con la que nosotros podemos monitorear, acá como si fuera con un marcapaso, de manera permanente, si estamos dentro de los rangos de humedad que nosotros diseñamos como objetivo para que nuestro sistema llegue a la productividad óptima con el menor gasto de agua y energía. Vamos una más para adelante. Para terminar, esto es un tema que lo conversamos con los alumnos, pero dentro de la clase vamos a terminar de ver algunos ejemplos prácticos, cómo todos estos aspectos de diseño agronómico, de diseño hidráulico, de operación y mantenimiento, tienen importancia e influencia en todos estos indicadores, cómo los indicadores están correlacionados entre sí, cómo podemos llevar a campo una medición estandarizada para poder calificar los métodos de riego y de ahí encontrar cuáles son las causas que limitan la optimización de estos indicadores para llevar a campo después acciones concretas que nos permitan optimizar los indicadores y con ellos poder optimizar el uso del agua y la energía en la agricultura, en estos sistemas presurizados, de una manera sostenible en el tiempo. Por hoy terminamos y seguiremos en la clase discutiendo ejemplos prácticos y aprendiendo a detectar problemas específicos para poder de alguna manera elaborar un informe clínico de las acciones que hay que realizar en un sistema para optimizarlo y llevarlo a su potencial de forma tal de producir más con menos y optimizar la amortización de las instalaciones. Por hoy terminamos, les agradezco el espacio, el tiempo y seguiremos dentro de la maestría y dentro de la materia profundizando estos temas. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.